Buenos días, mi nombre es Shirley Berley Dabaño y soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Vamos a estar hablando de lo que es el mecanismo de síntesis de Falkenor del pirrol de la asignatura de Química Heterocíclica impartida por el docente Rafael Mesh Álvarez. A continuación vamos a estar hablando ahora de las generalidades. Bueno, ahora vamos a hablar de los puntos importantes de lo que es este compuesto del pirrol. Si bien sabemos que el pirrol es un sistema biexcedente, el pirrol es el heterocíclico representante de los compuestos cíclicos aromáticos de 5 átomos. Bueno, este contiene un nitrógeno dentro de lo que viene siendo el anillo. A temperatura ambiente el pirrol va a estar en una forma líquida. A su punto de ebullición va a tener a 129 grados centígrados. Cuando este está lo que viene siendo se expone al aire o a la luz. Este se tiende a oscurecer y tiene una fórmula de C4H5N. Bueno, también otro punto importante del pirrol es que este es un compuesto aromático con una energía de estabilidad de 21 kmol, por lo cual los elementos del heterocíclico van a presentar una hibridación sp2. También vemos que este cumple con la regla de la aromaticidad, que tiene 6 electrones pi. 2 de ellos van a provenir de los electrones que no van a estar enlazados, que van a ser del nitrógeno y que se van a encontrar deslocalizados en la parte de arriba. También vemos que este pirrol tiene una base muy débil de 13.6 debido a que los electrones no van a estar enlazados del nitrógeno, lo que va a hacer que esto forme lo que es la parte del anillo aromático. La mayor densidad electrónica del heterocíclico del pirrol va a estar orientada principalmente en lo que viene siendo el nitrógeno. Esta va a poseer una resonancia con una densidad con carga negativa sobre los átomos del carbono y positiva sobre el heteroátomo. Ahora bien, vamos a estar hablando acerca del mecanismo de síntesis. Vamos a estar explicando su mecanismo de reacción. Si bien los pirroles se forman por la reacción de un amoníaco o una amina primaria con un compuesto de 1,4 de carbonilo. Como podemos ver en la imagen de aquí, tenemos una bicetona, que son grupos carbonilos con una función aldehíca. Se trata de un compuesto de 1,4 butanodiol, o también lo que es el 1,4 de carbonilo. Este contiene 4 átomos de carbono y 2 de oxígenos, como se puede señalar en la imagen siguiente. Para el caso concreto de los pirroles, el compuesto bicarbonílico se va a tratar con lo que viene siendo el amoníaco o algún derivado de este. Este va a ser un compuesto en el cual vamos a proceder a hacer lo que es la síntesis del pirrol. Los reactivos a utilizar serían principalmente los que van a partir, en este caso que se puede ver aquí, que es el amoníaco. Y también vemos que el amoníaco tiene una fórmula molecular de NH3 que va a presentar un peso molecular de 17. La reacción del pirrol con los ácidos conjugados como la acetona o los aldehídos van a originar lo que es un alcohol, que rápidamente este se va a deshidratar para lo que es tener un ion carbonio que se va a estabilizar por resonancia. Este puede llegar a ser en algunos casos el producto final de la reacción. También se puede usar lo que son las aminas primarias, que son NH2, en vez de un hidrógeno. Tiene un radical, ya puede ser en una cadena carbonada cualquiera. Se puede usar una amina primaria o el amoníaco en este caso, y se utiliza un ácido clorhídrico. Este es en un medio ácido. Se utiliza en un medio ácido en condiciones ambientales, así como también el amoníaco se encuentra a presión y temperatura normales, a menos que hubiera algún dato que indique lo contrario, pero en este caso pues no lo hay. Si bien tenemos que el mecanismo de reacción no es nada más y nada menos que el detallamiento de paso a paso de cómo se lleva a cabo la reacción. Aquí tenemos un compuesto de partida, que es el 1,4 butanodiol. Lo primero que pasa es que el ácido clorhídrico, como podemos ver aquí, va a protonar a este oxígeno. Va a protonar quiere decir que un protón es más un hidrógeno. Es un hidrógeno con una carga positiva. Como podemos ver en este doble enlace, va a romper uno de los dos dobles enlaces, y todos los enlaces que pues están formados por 2 electrones. 2 electrones pues forman un doble enlace. En este tenemos aquí 2 electrones que se van a atraer, o más bien se van a unir. Se llama atacar. Químicamente la reacción se llama atacar. Van a atacar al hidrógeno. Este hidrógeno por lo general en medio aquoso se sirve en una disolución y va a estar separando del cloro. Es decir, el cloro va a estar como un ion y el hidrógeno va a estar como otro ion. Este va a estar como un protón. Al estar solo este doble enlace, bueno, uno de los 2 dobles enlaces, va a atacar a sus electrones, lo que el hidrógeno va a estar solo como una carga positiva. ¿Y esto qué va a provocar? Que se una al oxígeno, como podemos ver aquí. Va a pasar de un oxígeno solo a un OH y va a romper lo que viene siendo su doble enlace. A su vez, al suceder esto, este compuesto que está aquí va a quedar con una carga negativa y esto tiene que restablecer.
Porque para que tenga una carga negativa, recordemos que todos los compuestos deben de cumplir con la regla del octeto. Esta regla del octeto nos dice que todos los átomos tienden a tener 8 electrones en su última capa de valencia. O sea, 2 electrones forman un doble enlace. Entonces el carbono lo que va a hacer es va a tratar de tener sus 4 enlaces por sus 8 electrones. Es decir, va a tratar de formar sus 4 enlaces. ¿Para qué? Para que sea un átomo estable, para adquirir esa estabilidad. Aquí en esta parte tiene 2 enlaces con un oxígeno. Ahí van 2 de los 4 que tienen, de los 4 enlaces. Un enlace con un carbono tiene un enlace con un hidrógeno. No lo muestra ahí como podemos ver, pero ahí están formando sus 4 enlaces. Al perder uno de estos enlaces, el carbono pierde 2 electrones. Pierde esos 2 electrones y como vemos aquí, de aquí los pierde y se queda solamente con 6 electrones. ¿Por qué? Porque los 2 electrones a los cuales estaba unido se fueron con el hidrógeno. Ahora, esos 2 electrones establecieron un enlace con este hidrógeno. Esos dos electrones ya estaban ocupados o unidos al hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno sigue manteniendo su octeto, pero el carbono ya no. El carbono tiene una deficiencia electrónica, por lo cual cuando un átomo tiene una deficiencia, se le dice que va a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque tiene 2 protones más que electrones. Una nota importante es que el átomo tiene que tener la misma cantidad, cuando tiene la misma cantidad de electrones en la capa, es la misma que debe de haber de protones en el núcleo. Los protones son los que tienen carga positiva y los electrones pues son los que tienen la carga negativa. Entonces, si perdemos 2 electrones, quiere decir que ya no va a haber una igualdad de protones y electrones. Tiene sus 8 electrones, entonces no hay problema. Más sin embargo, sabemos que el nitrógeno no está hecho para tener 4 enlaces. El nitrógeno no es como el carbono que puede formar 4 enlaces, sino que el máximo del nitrógeno es de que tenga solo 3 enlaces. Por esa cuestión, al tener el nitrógeno un enlace extra, recordemos que aquí hay 3 nitrógenos, entonces esos 3 nitrógenos tienen 3 enlaces con cada uno de los hidrógenos, como podemos ver aquí. Pero tiene un enlace de más. Al tener este enlace extra, ¿qué es lo que causa? Es que el nitrógeno ahora va a tener una carga positiva. Imaginemos que la carga positiva que tiene el carbono se la pasó al nitrógeno. Por ende, va a estar cargado positivamente. Como vemos al inicio del carbono, estaba cargado positivamente porque la reacción se llevaba al mismo tiempo. Más sin embargo, en esta ya se muestra positiva. Cuando está el nitrógeno y el cloro, ahora vemos que está con carga negativa. Ahora bien, el siguiente paso para continuar con esta reacción, porque no se detiene ahí, bueno, aquí no se muestra, más sin embargo debería mostrarse para que el nitrógeno se estabilice, o sea, más estable, porque pues ahí ya está estable, pero necesitamos hallar la mayor estabilidad posible. Entonces, para lograr eso, el nitrógeno lo que va a hacer es va a ir soltando uno de sus protones, es decir, uno de sus hidrógenos, los va a ir soltando. Los va a dejar ir, suelta el protón y se va el protón. O sea, posiblemente vaya con el cloro, posiblemente vaya con el medio, es decir, si el cloro tiene una carga negativa, va a sentir atracción por la carga positiva. Entonces se va a llevar uno de los protones, es decir, menos un hidrógeno. El hidrógeno tiene carga positiva. ¿Por qué tiene una carga positiva el hidrógeno? Porque si bien el hidrógeno está unido al nitrógeno por un enlace, este enlace, es decir, tiene 2 electrones. Al separarse el hidrógeno no se va a llevar los electrones se van a quedar con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque recordemos que el nitrógeno tiende a formar un octeto. Entonces, si ya tiene 3 enlaces, él no puede dejar que se lleve los electrones porque él quiere tener su octeto. Entonces, él se va a quedar con lo que son los electrones y el hidrógeno se va a ir sin esos electrones, lo que le va a dar una carga positiva. ¿Por qué? Porque ahora tiene más protones que electrones, le hace falta sus electrones, entonces va a tener una carga positiva. Por eso al perderse este electrón vamos a decir que la carga positiva que tenía el nitrógeno ahora se la va a pasar al hidrógeno. Y este hidrógeno al estar en el medio con esta carga positiva, este cloro de aquí, lo va a atacar y le va a decir, bueno, pues nos unimos, tú tienes carga positiva, yo tengo carga negativa y nos vamos a unir y se va a formar lo que es el HCl, lo que es el ácido clorhídrico, como podemos verlo ahí. Ahora bien, al dejar ir su hidrógeno o protón, tiende a quedarse nuevamente con su octeto. Y esos 2 electrones son los mismos de aquí, estos 2 puntitos que vemos aquí que aparecen. Esos 2 electrones, así como nos indica esa flechita, nos indica que esos 2 electrones migran, es decir, en otras palabras, se pasan del nitrógeno al enlace para formar este doble enlace. Como están esos 2 electrones ahí sin enlazarse, pueden plantear un enlace con el carbono y el carbono a su vez va a perder una molécula de agua.
Esta molécula de agua se forma de la misma manera que se formó el ácido clorhídrico. Si recordamos que el oxígeno le robó un hidrógeno al ácido clorhídrico, este oxígeno le robó el hidrógeno formando lo que viene siendo un OH. Entonces en el medio hay muchas moléculas, entonces podemos encontrar otra molécula y le va a quitar le quita también el hidrógeno formando lo que es una molécula de agua. Más sin embargo, el oxígeno tendría ya para este punto 3 enlaces, 2 con hidrógeno, como podemos ver aquí, respectivamente, y 1 con el carbono, formando 3 enlaces. Recordemos que el oxígeno solamente puede formar 2 enlaces máximo, y pues al tener 3, o sea, un enlace de más. ¿Y qué sucede? Lo mismo que tenía el nitrógeno, tiene una carga positiva. Al tratar de estabilizar esa carga positiva, es decir, que la carga sea neutra, que no haya carga, va a llevarse los 2 electrones de ese enlace. Recordemos que este enlace hay 2 electrones, de estos 2 electrones se los va a llevar el oxígeno. El oxígeno se los va a llevar ¿para qué? Para que el oxígeno, al estar unido con estos 2 hidrógenos, aquí va a tener unido a uno y aquí va a tener unido al otro. Esto tiene 4 electrones sin enlazar y 2 electrones que se roba aquí ya formando su átomo. Así está la molécula de agua formando su octeto, por eso se necesita llevarse esos 2 electrones. Se separa y se va a llevar los 2 electrones. Y al donar sus 2 electrones al carbono va a seguir manteniendo sus 4 enlaces. ¿Por qué? Porque si nosotros le quitamos uno y le agregamos otro, es como si no hubiera perdido ni un enlace. Entonces recordemos que no se ve pero que también está unido a otro hidrógeno. O sea, no se ve, pero nosotros ya sabemos que ahí está ese hidrógeno. Entonces pierde este enlace, pero va a adquirir otro. Entonces la molécula de carbono sigue siendo estable. Continuamos con la reacción y ahora nos damos cuenta que el que no está estable es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque si bien recordamos, el nitrógeno nos quedó con una carga positiva y recordemos que el nitrógeno solamente puede tener 3 enlaces. Entonces al formar un enlace de más, o sea un enlace extra, va a provocar que el nitrógeno se nos vuelva a cargar positivamente, como en el caso anterior. Se nos vuelve a cargar este nitrógeno positivamente y ahora la molécula lo que va a hacer es va a tratar de estabilizar esa carga, es decir, de desaparecer, como lo va a hacer pues con la misma forma en la que se hizo aquí. Ya que el nitrógeno no va a soltar ni un hidrógeno, ya no lo va a soltar como hizo anteriormente. Ahora lo que va a pasar es que uno de sus carbonos va a soltar el hidrógeno, en este caso el carbono secundario que podemos ver aquí. Este se llama carbono alfa porque está unido al nitrógeno directamente. A este se le va a denominar alfa. El carbono beta, que es el otro que está aquí, ese es el que es el siguiente, es el que está al ladito. Es el que va a estar al lado del carbono alfa. Y este carbono que está al ladito, o sea, el beta, es el que va a donar el hidrógeno. Lo va a soltar al medio y se lo va a llevar posteriormente el cloro para formar el ácido clorhídrico. Como ya se explicó, por qué lo pierde y forma un protón que queda con carga positiva y el cloro con carga negativa y le dice pues no, pues vente para acá, ¿no? Al suceder esto, ahora este carbono de aquí, recordemos que se va y deja estos 2 electrones del enlace. Se quedan con el carbono, más sin embargo el carbono no puede tener electrones que estén sin enlazarse, no puede estar ahí solamente, tiene que tener un enlace a fuerza, porque el carbono tiene que formar 4 enlaces, así sean dobles o triples, siempre tiene que tener 4 enlaces. Entonces el carbono lo que hace es, si bien este aquí tiene sus 2 electrones y se va a unir al carbono de al lado, es decir, va a formar un doble enlace como podemos ver, que es el que está aquí, forma un doble enlace con el carbono alfa. El carbono alfa forma un doble enlace que son los 2 electrones que perdió de ese enlace y forma este doble enlace. Sin embargo, como ya se dijo, el carbono solo puede tener 4 enlaces a la vez. Entonces si aquí tiene 2 enlaces y aquí tiene el hidrógeno, pues listo, ya tiene 5 enlaces. Pero recordemos que el carbono no puede tener 5 enlaces. Entonces los 2 electrones que tiene ahí formando ese doble enlace se van a regresar al nitrógeno. Si recordamos, el nitrógeno fue el que formó el doble enlace que vemos aquí. Entonces dice, si ya no los necesitas, pues entonces dice el nitrógeno, regrésamelo. Y ahora el nitrógeno va a tener su estabilidad, va a perder su carga positiva. ¿Por qué? Porque ahora tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones en este octeto. Y ahora bien tiene sus 3 enlaces como debería de ser, ya no tiene 4, sino tiene sus 3. En el hidrógeno 1 y 2 de los hidrógenos. Ahora ya que el nitrógeno está estable, tiene sus 3 enlaces y los carbonos tienen sus 3 enlaces, por lo que también ya va a estar estable. Sin embargo, aquí la reacción no se va a detener, va a continuar la reacción. Ahora, posteriormente, como podemos ver, estos 2 electrones que están aquí del nitrógeno van a atacar a lo que es al carbono del grupo carbonilo. Esto es un oxígeno que va a estar unido a un carbono en un doble enlace.
es el grupo carbonilo. Lo va a atacar y va a formar lo que es ese enlace. Entonces, este enlace y a su vez este oxígeno que está aquí, lo que va a hacer es que se va a robar un hidrógeno del ácido clorhídrico, así como pasó al inicio, y se va a formar otra vez un OH. Se repite el proceso pero ahora con el otro oxígeno, y ahora se va a formar otro OH, otro hidróxido. Y el carbono sigue manteniendo sus 4 enlaces. ¿Por qué? Porque si el nitrógeno se uniera directamente sin que se rompiera el doble enlace, iba a tener 5 enlaces. 2 con el oxígeno y 1 con el nitrógeno, 1 con el carbono, y recordemos que este está unido al hidrógeno, pero ese tendría pues 5 enlaces. Pero ahora al perder el doble enlace sigue manteniendo sus 4 enlaces y sigue siendo estable. Más sin embargo, ahora el cambio de carga es ahora en el nitrógeno nuevamente. ¿Por qué? Porque vuelve a formar estos 4 enlaces y debería solamente de tener 3, como ya hemos estado repitiendo. Ahora se va a tratar de estabilizar eso. ¿Cómo? Pues el oxígeno se vuelve a robar otro hidrógeno del ácido clorhídrico, así como se hizo anteriormente, formando otra molécula de agua. Y para estabilizar eso, es decir, para que el oxígeno solamente tenga 2 enlaces, ya que aquí, como ya mencionamos, pues tiene 3 enlaces, se va a llevar pues 2 electrones que están formando este enlace con el carbono. Se llevan estos electrones y ahora que se van, pues van a dejar lo que viene siendo el carbono pues deficiente de electrones con una carga positiva. También a su vez el nitrógeno de NH2 va a perder nuevamente un hidrógeno, así como pasó anteriormente que perdió un hidrógeno y se le robó el cloro, sucederá lo mismo. Tenía 2 hidrógenos, pues pierde uno, suelta uno y se lo agarra el cloro nuevamente y se queda con los 2 electrones, como ya se había explicado. El hidrógeno se va solo sin los electrones para que tenga su carga positiva y los electrones pues se van a quedar con el nitrógeno, que vendría a ser pues estos 2 electrones que podemos ver aquí. Después de que sucede el proceso de que el oxígeno pues se robó al hidrógeno y que el nitrógeno pues perdió su hidrógeno, se va a separar la molécula, es decir, estos 2 electrones que vemos aquí se van a separar de la molécula de agua, y el carbono, al hacerle falta 2 electrones para completar su octeto, pues para que complete sus 4 enlaces, el nitrógeno se vuelve a donar 2 de sus electrones, formando el doble enlace que se puede ver aquí. Ese doble enlace, lo que se puede observar en la estructura, va a estar formado por los 2 electrones no enlazados del nitrógeno. Y ya el carbono vuelve a tener sus 4 enlaces, más sin embargo el nitrógeno nuevamente nos queda con una carga positiva. Ahora hay que volver a neutralizar esas cargas. Eso sucede de la misma manera que sucedió anteriormente cuando el carbono beta, pues ahora va a soltar lo que viene siendo un hidrógeno, como podemos verlo ahí en la imagen, y los 2 electrones que formaban ese enlace se quedan con el carbono. Entonces esos 2 electrones van a formar un enlace doble que podemos ver aquí, tal y como se formó pues acá. Forma un doble enlace, más sin embargo recordemos que el carbono solo puede tener 4 enlaces, entonces este doble enlace tiene que desaparecer y los otros 2 electrones de aquí, que fueron los que donó anteriormente lo que viene siendo el nitrógeno, para formar el doble enlace van a regresar al nitrógeno, quitándole la carga positiva. ¿Para qué? Pues para que este vuelva a tener sus 3 enlaces y el carbono vuelva a tener sus 4 enlaces. Bueno, para finalizar esta reacción nos va a quedar que así como podemos ver, la molécula del pirrol ya está lista. Y como podemos ver, este par de electrones sin compartir del átomo de nitrógeno es lo que va a convertir a esta molécula en una molécula aromática. Y pues con esto concluimos este mecanismo de reacción del pirrol por el método de Falkenrath.